Yo descreo mucho y muchos oyentes me estaban escribiendo, pero es que ella va a favorecer lo público. Empecemos porque ese terminacho, lo público, bien poquito que me gusta. Hablemos de la función pública, de la actividad pública, de la empresa estatal. Y entonces la gente dice, pero fortalezcamos la empresa estatal. Entonces vamos a fortalecer la empresa estatal con una asociación de riesgo compartido, llamémoslo joint venture, con un gobierno extranjero. Ella dijo Francia, Alemania, Canadá y Portugal. Sí, y cuando dice Francia, Néstor, a mí me vuelve a pasar por la cabeza la famosa reunión del hijo de Álvaro Leiva con el señor Loaiza y con Alex Bernó en París. En un café parisino. Yo no sé, yo sí estoy porque en la tarde estival parisina. Yo sí estoy por fortalezcamos, ojalá con los datos y con todo, con el Estado, pero el pasito que van a dar, ese camino que van a coger, ese sendero, ese atajo que van a echar, llamémoslo así mejor, si va a fortalecer de verdad el poder estatal. Me regaña Aurelio. Con ese sendero. Si todos los caminos conducen a Roma. Recibo regaños. Me escribe un señor, Eder Alex, me dice, que soy bruto, gran descubrimiento. Me dice que la impresión del pasaporte es el producto final, no lleva la data, no sea tan bruto. A ver, señor Alex, los que van a imprimir el pasaporte se quedan con la data. Pues necesitan la base de datos para imprimir el documento, para entregar el producto final. Cuando alguien ya tiene sus datos, pues ya cómo los va a devolver. O sea, voy a ratificar mi brutalidad. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. No, es que por todos lados mal, definitivamente, porque no solamente es lo que le impacta a la gente en cuanto a recibir el pasaporte rápido, bueno, que se lo acepten en otros países, que no les cueste un montón, sino que además esto se va a hacer con plata del bolsillo de los colombianos vía impuestos. Y por eso el punto de Héctor de si esto se puede o no hacer a dedo, porque finalmente si hay una empresa privada que lo haga más rápido, más breve, más barato, ¿por qué diablos se lo tendrían que entregar a la imprenta nacional? Cuya gerente, por lo demás, si esa es la gerente, mire, por el desayuno no se sabe cómo va a ser el almuerzo. Si la gerente de una imprenta no sabe uno de dónde van a comprar el papel, porque usted sabe que Colombia es gran importador de papeles, nosotros no tenemos este tipo de papeles, mucho menos de esta calidad. Si la gerente de una imprenta no sabe cuánto les va a costar imprimir un pasaporte, o sea, ¿cuánto? ¿Y cuánto tiempo se van a demorar en imprimir un pasaporte? Digo, francamente sí, pues apague y vámonos. Pero bueno, ahora lo que pasa es que ya comenzaron a correr los tiempos, ya después una carrera contra... En condescendencia con la doctora León, ella lo que dijo es que iba eventualmente a imprimir los pasaportes en septiembre del año entrante. Sí, todavía tiene Entonces, tiempo. Bueno, ahí tiene tiempo, digamos, de lograr saber cuánto puede costar cosa, y de dónde va a importar el papel. Ayer a frentear un debate difícil en el Congreso. Claro, y creo que a mí me parece era que la persona para afrontar. Total, ella está asumiendo no tiene las respuestas. Ella está asumiendo una vocería que no tiene. No tiene las funciones de la Cancillería. Estoy de acuerdo con usted. Claro, ella está tomando una vocería que no tiene. Ya les voy a contar porque el canciller está en Cali, estaba ayer en Cali, en el tema de la COP16. Pero Néstor, yo quería decirle esto, en el famoso tema de la data, que es que yo creo que el tema de los pasaportes tiene como dos partes. Una primera es la recepción de la solicitud y el trámite de la solicitud, que incluye recoger una información que es relevante para hacer una cosa, que es autorizar la expedición de un pasaporte, porque hay casos en los cuales pues no se expiden pasaportes. Hay personas que, por ejemplo, tienen suspendida sus derechos de ciudadanía y entonces pues no pueden ir a pedir un pasaporte porque no se los dan, porque están condenadas, por ejemplo. Esa parte tiene que ser pública, en eso no hay duda. El señor que está en la ventanilla recibiendo la información, como ocurre hoy, es un funcionario público. Eso funcionaba perfectamente. Claro, así funciona. Una vez se recibe esa información que llaman la data, pues, que la tiene por supuesto el Estado, ese le entrega esos datos a un señor que hace un proceso técnico que es imprimir el pasaporte. Pero esa primera fase siempre la ha hecho el sector público y la tiene que seguir haciendo el sector público, porque claro que hay unos elementos ahí de seguridad y tal. Ahí no caben las expresiones que estábamos teniendo para la impresión sobre si otra empresa privada lo puede hacer, si hay competencia privado, o no. Que es Tomás Gregan Sons, es la parte operativa, la impresión,
el tema de los papeles, el tema del holograma, el tema de lo biométrico. Esto será que vamos a repetir la historia del contrato de basuras en Bogotá cuando el alcalde era el presidente Gustavo Petro. Toque madera, todavía tenemos algo de tiempo. Al final lo que pasa es que hay una crisis, Néstor, pero luego vino la solución que fue prorrogar los contratos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Por segunda vez, la Corte Constitucional no pasó el examen de la reforma al Código Electoral en ese tribunal. Es una decisión unánime de la Sala Plena sobre el proyecto de ley estatutaria 111 de 2022, que en su momento impulsó el registrador nacional Alexander Vega y que tuvo el apoyo y el impulso del entonces ministro del Interior Alfonso Prada y la bendición del propio presidente Gustavo Petro. Se cayó por vicios o errores de procedimiento en su trámite o el paso por el Congreso, como se cayó también en el 2021 otro proyecto similar que presentaron en el gobierno del entonces presidente Iván Duque. En primera medida, en esta oportunidad se cayó por el análisis de los costos fiscales que después de que el propio ministro de Hacienda revelara que implementar este nuevo código electoral costaría aproximadamente 10.5 billones de pesos. Estamos hablando de costos que incluyen 204.000 millones de pesos para pagar los delegados de la registraduría, entre 639.000 y 698.000 millones para la identificación biométrica y 93.4 millones por cada mesa para el voto electrónico mixto, que eran una de las ideas que pretendían impulsar o sacar adelante con este nuevo código electoral en Colombia. Resolver este faltante de gas no es el único dolor de cabeza en Ecopetrol por estos días, porque también están recibiendo visitas y preguntas de las autoridades sobre cómo fue que se cayó un negocio de 3.700 millones de dólares con Oxy, el famoso proyecto Oslo para fracking en Estados Unidos. ROA asegura que el proyecto jamás fue aprobado por la junta directiva y que el presidente Gustavo Petro no metió sus manos ahí para frenarlo. Su versión es que eso habría requerido una deuda millonaria y que cuando tanteó el terreno con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se dio cuenta de que del canciller Murillo, que estuvo en Cali hablando de la COP16, cuadrando detalles. Estamos a 2 meses de la COP16. Dijo que no fue al debate sobre pasaportes en el Senado porque su prioridad es la cumbre de Cali, para la cual también está comenzando la cuenta regresiva. Hugo Mario Palomar. Néstor, el canciller Luis Gilberto Murillo dijo que se excusó de asistir al debate de control político en el Congreso de la República, citado para que respondiera sobre la producción de pasaportes a partir del próximo 2 de octubre, porque tenía otra prioridad. Aseguró que le informó a la Comisión Segunda del Senado de compromisos que tenía con la organización de la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad, COP16, que se adelantará en Cali a partir del próximo mes de octubre. Pues prioricé el estar aquí y eso lo hablamos con el señor presidente de la Comisión Segunda del Senado y con el senador convocante Nicolás Echeverry para que postergáramos el debate, dado que teníamos estos compromisos de promoción de la COP16 aquí en Cali y de atender a cerca de 9 delegaciones de pueblos y países del Gran Caribe. Y no quiso responder más preguntas sobre el tema de pasaportes, sobre la situación de Venezuela. El canciller Murillo se limitó a repetir que Colombia está haciendo esfuerzos diplomáticos con Brasil y México y que se está avanzando en ese tema, Néstor. Gracias, Hugo Mario. 8 de la mañana, 9 minutos. Atención, están revelando esta mañana en Estados Unidos la cifra de inflación, la última, por primera vez por debajo del 3% desde el año 2021, que es un gran indicador para la economía internacional. Juan Camilo. Néstor, 2.9% es la cifra de inflación, se estimaba que iba a ser del 3%, es ligeramente mejor de las expectativas para el mes de julio. En efecto, por primera vez desde el 2021 se presenta una cifra por debajo del 3% y se da en un contexto también importante, porque recordemos que en los últimos días hubo una especie de histeria luego de lo que fue la publicación del dato de desempleo, que había sido una cifra alta, sí, del 4.3%, entonces hubo un contagio sobre las bolsas en el mundo creyendo que Estados Unidos iba a caer en recesión. Entonces
este mensaje en términos de inflación es muy positivo para la economía, porque lo que dice es que esa política de la Reserva Federal de mantener tasas de interés altas está funcionando y que esto sería un argumento adicional para que en su próxima reunión reduzca las tasas de interés, quite un poco esa presión sobre la economía, pueda haber un crédito más barato, mayor inversión y pues los miedos de recesión terminen disipándose. Entonces, cifra positiva, 2.9% por primera vez desde 2021, Néstor. Juan Camilo, gracias, 8 de la mañana, 10 minutos. Y atención, esta mañana de miércoles, la Superintendencia de Salud está denunciando que Salud Total, tal vez la última de las EPS, de las grandes que queda viva, del sector privado, financió de manera irregular a Audifarma. Dice la Superintendencia del Gobierno que le prestaron unos a otros, Salud Total, a Audifarma, le prestaron 70.000 millones de pesos, que consideran un crédito ilegal. Nicole Buitrago. Néstor, buenos días. Este es el primer hallazgo de la gran investigación que abrió hace varios meses la Superintendencia de Salud a 3 gestores farmacéuticos, pero por primera vez hablan de una investigación profunda y una inspección a Audifarma, que es uno de los principales dispensarios de medicamentos para las EPS. ¿Qué fue lo que encontró la Superintendencia? Que la EPS Salud Total estaba utilizando de forma irregular los dineros de la salud, financiando la operación de Audifarma entre 2022 y hasta marzo de este año. Le estaba desembolsando cada cierto tiempo hasta llegar al monto de 77.000 millones de pesos. Según la Superintendencia, Audifarma estaba registrando todo este dinero como un préstamo y le empezó a pagar intereses a la EPS. Por esta razón, la Superintendencia de Salud abrió una investigación administrativa a Salud Total y trasladó el caso a la Superintendencia de Sociedades. Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud. No es posible que con los recursos públicos de la salud de las y los colombianos se esté apalancando el funcionamiento de entidades que además tenemos muchas quejas, no están entregando de manera oportuna y completa los medicamentos que necesitan las y los colombianos para la atención en salud. En otros documentos como los recibos de caja, oficios y correos, la Superintendencia de Salud encontró que el destino del dinero estaba definido en comprobantes contables como un préstamo otorgado reportado y adicionalmente Audifarma estaba registrando esos recursos en una de las cuentas por cobrar que se denomina préstamo de clientes, donde además se va registrando el pago de las cuotas pactadas. Audifarma le ha cancelado a Salud Total por este concepto de solo intereses en 2023 1.633 millones de pesos y a marzo de 2024 281 millones de pesos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Dentro de la estrategia de comunicaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro está la de financiar y contratar influencers para que mantengan encendido el debate alrededor de las decisiones del mandatario, muchas de ellas publicitadas y publicadas con trinos desde su cuenta personal en la red social X. Y es que para el presidente Petro, esta cuenta de X, antes Twitter, es su principal tribuna. De hecho, en su segundo año como jefe de Estado, se evidenció un incremento de más del 40% en el número de trinos que compartió, más de 8.000, muchos de estos para dar a conocer decisiones oficiales, defender su gobierno y cuestionar el de otros. Uno de los que está de acuerdo con esta estrategia es el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que defendió la contratación de influenciadores en redes con recursos del Estado por parte del gobierno Petro para defender su gestión. Incluso se conoció que estaría a la búsqueda de nuevos escuderos digitales del Estado. Si queremos ser felices, necesitamos asumir que somos seres limitados, contingentes. Sí, tenemos muchas capacidades y muchas habilidades, pero también tenemos limitaciones. Una de ellas es que no podemos controlarlo todo. Por eso, constantemente se nos invita a controlar lo que podemos, a ser conscientes de qué es eso que tenemos que controlar. Y ser capaces de tener una actitud sana ante lo que no podemos controlar. Una actitud caracterizada por 3 acciones concretas. 1, confianza. Confía en que todo va a estar bien. Confía en que lo que has hecho va a tener resultado. 2, ser paciente, porque las cosas no salen a la velocidad que tú quieres, no tienen el ritmo que tú quieres.
Y 3, vivir en la esperanza. Lo que acontece siempre será lo mejor. Con esas 3 actitudes, enfréntate a aquello que no puedes controlar. Tú sabes. Reflectores pues sobre Ecopetrol, principal compañía del país, principal caja de la nación y fuente número 1 de divisas, regalías, impuestos y dividendos para el Estado colombiano, dueño del 88.5% de la empresa, así como también de 250.000 accionistas minoritarios, dueños del 11.5% de las acciones. Pero por esa vía también millones de colombianos a través de los fondos de pensiones como Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia, dueños de un pedazo muy importante de la principal petrolera colombiana. Accionistas hoy no muy contentos con los resultados financieros de la empresa en los primeros 6 meses del año, con unas utilidades que en efecto se redujeron en un 24.2% al caer a 7.3 billones de pesos. Bajonazo que según el presidente de Ecopetrol, pues se debe, según él, a un menor precio en el barril de petróleo, que llegó a estar por los $100 hace 2 años y que este año se ha movido alrededor de los $80 para la referencia Brent, así como también por una menor tasa de cambio que estuvo a 4.800 pesos hace 2 años y que este año ha estado en un promedio de 3.947 pesos. Inmenso desorden que hay en el tema de la expedición de los pasaportes, que era un tema que funcionaba perfectamente en Colombia, lo quiere asumir la imprenta nacional, lo dividieron por fases, la imprenta nacional comenzará a producir pasaportes desde septiembre del año entrante, que es la fase 3. El problema es que no tienen lista la fase 2, que es entre octubre de este año y septiembre del año entrante. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, uno de los presos políticos en Venezuela, de los detenidos la semana pasada en la ola de represión del presidente Maduro, está grave aparentemente esta mañana en una clínica. Lo tuvieron que sacar del helicoide, que es la tenebrosa cárcel de los servicios de seguridad, a donde están llevando a los detenidos políticos. Santiago Martínez, en Venezuela. Sí, Néstor, mire, Williams Dávila, recordemos, fue detenido el pasado jueves en horas de la tarde-noche cuando justamente salía de la vigilia por los presos políticos al este de Caracas. Él estuvo allí acompañando a los familiares de los presos políticos y al salir pues fue detenido aparentemente por funcionarios del SEBIN, de la policía política. Hubo un video en ese momento donde se le ve a una camioneta Toyota plateada interceptarlo y montarlo en un vehículo. Él no se ve exactamente como tal, pero personas que vieron el hecho de manera presencial lo confirmaron. Una camioneta igual o muy igual o parecida a la que usaron con Freddy Superlano una semana antes. Desde ese momento su familia y sus abogados han insistido en que desconocían su paradero, en que desconocían también obviamente las razones o los delitos a que se le imputaban a su papá, a su familiar, y ahora pedían además que los dejaran ver, y por un tema de salud. Es una persona de 73 años, exdiputado, exgobernador del estado Mérida, y pedían verlo y llevarle unos ciertos medicamentos. Y hoy nos estamos enterando, Néstor, esta mañana, y lo reporta su hijo a través de redes sociales, que habría sido llevado anoche a un hospital, a una clínica. Se desconoce cuál sería, por un estado de salud grave, y está siendo atendido. Desconocemos en este momento qué estaría ocurriendo con el exdiputado William Dávila, pero situación confirmada por su hijo, que se llama igual, William Dávila Valeri, es que su padre de 73 años está en un hospital desde anoche en estado grave y siendo atendido por un tema de salud que él pidió justamente hace una semana, y los abogados también pedían pues atenderlo, verlo y llevarle ciertos medicamentos. Entendemos que estaba en la sede del SEBIN, que es la policía política acá al este de Caracas, la cárcel del helicoide, pero hasta ahora oficialmente no estaba confirmado, pero lo que sí se dice su familia esta mañana es que desde anoche está en un hospital siendo atendido por un grave problema de salud. Néstor. Gracias, Santiago. Williams Dávila es el nombre de este señor. 8:19 a.m. Esta mañana en Colombia hay un nuevo ataque terrorista. Se presenta en el municipio del Retorno, en la vía que va a San José del Guaviare. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, mucha atención porque esta madrugada se reportó una detonación, una explosión exactamente como usted mencionaba en la entrada del municipio del Retorno, en la vía nacional que conduce hacia el municipio de San José del Guaviare. Fuentes de inteligencia militar indican que en esa zona también fue instalada una valla del Frente 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las FARC, que recordemos están al mando de alias Iván Mordisco. Las autoridades en estos momentos investigan el incidente, la explosión de la que le estaba hablando, y ya están desplegadas varias unidades militares en la zona. En esa zona del país, recordemos, en zona rural de San José del Guaviare, el viernes pasado fueron secuestrados 100 soldados y que fueron liberados el lunes. Sin embargo, recordemos que este hecho se lo atribuyen las autoridades a alias Cancharino, uno de los hombres de confianza de alias Calarcay, que tiene en la cuerda floja el cese al fuego con el gobierno.
Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarnos, aquí estamos desde Mañanas Blue. Más que radio. Hoy en día hay 17 medicamentos, drogas de alto costo para enfermedades huérfanas o enfermedades de tratamientos costosos que no se consiguen en Colombia. Por eso la protesta de ayer de decenas de personas que fueron hasta el Ministerio de Salud en el centro de Bogotá a pedir alguna clase de respuesta. Néstor Álvarez es el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando con estos medicamentos? ¿Por qué el gobierno dice que la responsabilidad es de la EPS, doctor Álvarez? Bueno, aquí hay un tema generalizado en el sistema de salud colombiano, es la no entrega completa, continua y a tiempo de medicamento por parte de las EPS, que obedece a diferentes factores que tenemos identificados. Uno, la inestabilidad que hay en el mercado en este momento, pues porque todas las conocemos frente a la reforma, las EPS intervenidas, y la inestabilidad causa a que los industrias farmacéuticas y los operadores no adquieran mayor capacidad de endeudamiento, por lo tanto no hay compra de medicamentos y por lo tanto no hay entrega de medicamentos. Es una de las razones. Las otras razones es que la industria farmacéutica no le vende toda la cantidad necesaria al canal institucional para el sistema de seguridad social en salud, por lo cual, así ya haya plata para comprar, pues no hay medicamentos por diferentes factores. Uno, porque hay unos que sí están escasos a nivel mundial y otros porque hay producción nacional de genéricos que se está vendiendo para fuera del país y no se está supliendo el mercado colombiano. Pero lo más crítico de la situación es la indiferencia de todos los actores del sistema de salud frente a este problema. Es un problema que ya se agudizó por la situación actual, pero que viene de un tiempo de atrás sin que ni la CPS, ni la Supersalud, ni el Ministerio, ni nadie le tome la rienda al problema, lo confronte, busque los orígenes y plantee unas soluciones. Sí. Esa es la razón por la cual ayer las madres de epilepsia de niños en una patología muy crítica porque no hay anticonvulsivantes y no hay para todos los meses, no hay para todos los pacientes, toman la decisión de protestar en el ministerio. Señor Álvarez, usted dice que esto viene de tiempo atrás, pero le entiendo que esto se ha agravado en el último tiempo. ¿Desde hace cuánto viene complicándose aún más la posibilidad de conseguir ciertos medicamentos? Digamos que el último año se ha incrementado y ha sido mucho más crítico el tema, ¿sí? Sí, totalmente. En el último año. En el último año por las razones que mencionaba anteriormente. Sí, todo el mundo dice que hay inestabilidad, que hay incertidumbre, que no me pagan, que sí me pagan, que no me despachan, que la industria no quiere endeudarse más, abrir más cupos de cartera, no quiere vender al canal institucional, que prefiere mercados más rentables, venderle a mercados más rentables, dejar en la línea comercial porque los pacientes salen a comprar pues para salvar la vida de muchos de sus hijos, en este caso de epilepsia, y medicamentos que antes costaban 120.000 comercialmente, ahora ya están a 180.000 a 200.000 pesos tratamiento mes. O sea que aquí también hay una cantidad de factores que están afectando a la salud de los pacientes. Incluso especulación. Mire, ayer señor Álvarez, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le tiró la pelota a la CPS, dijo que eso era responsabilidad de la CPS. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer el Ministerio de Salud? ¿Por qué la protesta se dirige en contra del ministerio? ¿Qué podría hacer el gobierno desde esa cartera para evitar que esto siga ocurriendo, para evitar que siga aumentando este desabastecimiento de medicamentos? Pues el primer llamado que hicimos, y por eso fuimos al Ministerio de Salud, es dejar la indiferencia. El gobierno se debe concentrar en el sistema actual, guste o no le guste, y dirigir la mitad de sus esfuerzos a administrar el sistema de salud actual y el otro a trabajar en la reforma y todo. Ayer lo que sucedió es que el ministro nos recibe, primero no quería recibir. O sea que es importante que se sepa, la carrera 13 la bloquearon las madres, porque nos decían que el ministro estaba fuera de Bogotá, que los viceministros estaban fuera y que nos iba a recibir una persona de un nivel más inferior. Y la razón por la cual las madres dijeron, no, bloqueamos, y cuando se bloquea la carrera 13, aparece el ministro y luego dice que si no la desbloqueamos no llega. Estaban más preocupados porque la carrera 13 estaba bloqueada, no por lo que le estaba pasando a los pacientes. Entonces la indiferencia del ministerio es el primer llamado, que el ente rector tiene que estar presente en el sistema de salud colombiano. Y ellos sí tienen muchas medidas, como es analizar adecuadamente
qué es lo que se está produciendo en Colombia, qué está llegando, cuánto se está yendo el canal institucional y tomar medidas tanto para registros sanitarios express para importar, en mi caso, de estas crisis que hay desabastecimiento en algunos productos, sí, y traer de otros países. O sea, hay unos mecanismos que ayer planteamos que el ministerio ya debería en estos 2 años haber tomado decisiones, pero no lo ha hecho a una velocidad muy lenta. ¿Sí? Nos decían, no son nuestras competencias, para eso está la Supersalud, nosotros no tenemos información. O sea, ayer, para que lo sepamos, dijimos cuántos son los pacientes afectados de epilepsia en el país, ese dato no lo tenían. ¿Sí? Y si usted no tiene información, no puede trabajar y no puede tomar soluciones. Y usted que tiene esos datos, por ejemplo, ¿cuántos niños tienen hoy epilepsia en el país? Ya que son justamente las madres de esos niños las que le bloquearon ayer la carrera 13 al ministro. Según los datos que nosotros tenemos aproximadamente, porque no hay datos oficiales del país, hay aproximadamente casi 22.000 niños con epilepsia o pacientes de diferentes patologías que necesitan anticonvulsivantes que en este momento no se están entregando a tiempo, ni completos, ni continuos. Entonces esto es muy importante porque si se habla de importar o de declarar desabastecido y traer de afuera, tenemos que empezar a hablar cuántos meses de tratamiento traemos, cómo debe ser la importación, ¿sí? Ellos dicen que declararon unos productos vitales no disponibles para que las EPS puedan importar, pero si importan un mes y luego otro mes no, entonces tampoco va a haber solución completa. Entonces esta indiferencia a este problema, y el ministro sale y se va y después nos enteramos que era que tenía reunión con los partidos políticos para exponer la reforma, pero fue indiferente a la problemática del país. En este momento la no entrega de medicamentos, sino solo epilepsia. Tenemos antihipertensivos, tenemos levotiroxinas, tenemos soluciones oftálmicas. Es un problema crítico que nosotros lo hemos soportado, pero nadie le quiere dar la cara al problema en el país. Y doctor Álvarez, estamos hablando no solamente de medicamentos para personas que sufren epilepsia. ¿Qué otros medicamentos están faltando en este momento? Porque hay una lista de 17, pero ¿cuáles son los más importantes, doctor Álvarez? Mire, hemos tenido desde levotiroxinas, que no había en el mercado, en el abril de 20, en el abril de 40, omeprazole, soluciones oftálmicas para cáncer de próstata, el imatinib. O sea, tenemos en todas las patologías y todos los meses tenemos que algo falta. Sí, pero regularmente hay sustitutos. ¿Estos tienen sustitutos? ¿Es posible conseguir en el mercado por precio o por disponibilidad algo que los pueda reemplazar? Sí, algunos de ellos usted los puede conseguir comercialmente porque la industria los vende en el área comercial, pero tenemos un problema. Las personas que han comprado sus medicamentos y que radican a la EPS la devolución del dinero, la EPS termina no devolviendo el dinero así usted cumpla los requisitos, colocando todas las trabas habidas y habidas por haber. Y tampoco la Supersalud ha hecho nada, porque era parte de lo que exigíamos. Si ustedes no lo dan, pues el paciente compra y regrese el dinero a los que pueden. Tampoco se está sucediendo. O sea, yo insisto en que es que hay una gran indiferencia, porque tampoco hemos visto las EPS decirle, gobierno, tengo estos pacientes sin medicamentos, ¿qué hago? No, eso tampoco es problema de la EPS, no es problema de la Supersalud, solamente es problema de los pacientes. Y esa fue la razón por la cual ayer las mamás con epilepsia y nosotros apoyando por la otra problemática de las otras patologías, fuimos a hacer el plan al ministerio. ¿Usted, doctor Álvarez, estuvo en la reunión, ese ratico que los atendió el ministro Jaramillo? Sí, indudablemente, parte de las mamás me solicitaron a acompañarlas a la reunión. ¿Y qué pasó en esa reunión? ¿Qué tranquilidad o qué parte les dieron? Pues lo más triste, y tengo que ser honesto con ustedes, como lo vimos con los pacientes, es que primero, pues el ministro apareció, nos atendió 3 minutos, nos quitaron los celulares porque era riesgoso que grabáramos algo, y sale y se va porque dice que tiene una agenda. Nos deja con el viceministro y terminamos reunidos con la directora de medicamentos, y, o sea, la verdad, una indiferencia al tema, ¿sí? Y tampoco ha habido soluciones porque no tienen claro cuál es el problema y no tienen el camino ni siquiera planteado, sino para una molécula cuando tenemos una cantidad de moléculas en muchas patologías con muchos problemas. Entonces nosotros vemos la disculpa de que no saben qué se importa en el país, que porque no es competencia, que tienen que hacer un acuerdo interadministrativo con la DIAN para que sepan qué se importa, que no tienen la información de esto, que porque no es competencia de ellos. O sea, fue un círculo cerrado y la única conclusión es que tenemos una reunión en 8 días a ver qué ha pasado, pero no más. Doctor Álvarez, ¿tiene razón el gobierno cuando dice el problema es de las EPS que no están importando los medicamentos? No, yo creo que aquí tenemos que ser honestos. Ahí parte del problema es las EPS tampoco lo han reportado públicamente al país diciendo tenemos este problema para manejar nuestros pacientes. O sea, ellos también han sido indiferentes al problema, pero el gobierno como ente rector, ¿sí?, el ministerio, con el INVIMA, con la política farmacéutica como política pública, tienen que tomar decisiones en el país, que es lo que no están haciendo porque no
no han entrado a analizar bien el problema y no están interesados en una solución, así lo percibimos nosotros, y es que precisamente como esto lleva mucho tiempo, y esto no fue ayer nomás, esto es el reflejo de 2 o 3 años de sufrimiento y no hemos visto absolutamente nada. Es una responsabilidad de cada uno de los actores, por lo menos la CPS, es decir, qué está pasando con los pacientes, y el Estado colombiano, en este momento con el gobierno actual, tomar decisiones políticas frente a un problema crítico del sistema de salud colombiano. Sí, doctor Álvarez, una pregunta final. Me están enviando desde el Ministerio de Salud los datos de personas que tienen epilepsia, algún nivel de epilepsia en Colombia, y me parece que son muy diferentes a los que usted le acaba de contar a Paola. Me dice el Ministerio de Salud que en Colombia hay 767.251 personas con epilepsia, con algún nivel de epilepsia. O sea, el problema es más grave. El problema es, claro, es infinitamente más grave de lo que usted cree. Claro, el problema es mucho más grave, y ayer cuando el ministro dijo que vengan las EPS intervenidas y que nos digan, las EPS llegaron y ni siquiera sabían su población, ni siquiera sabían cuántos pacientes estaban con los esquemas de problema, ni siquiera sabían a cuántos pacientes habían dejado de entregarle medicamentos. O sea, aquí hay un problema muy crítico en el país, que no hay un sistema de información que nos permita medir la magnitud, saber quiénes tienen tratamiento, quiénes no han tenido, quiénes han estado intermitentes. No hay nadie, ni la EPS analizando el problema, ni el Ministerio, ni la Supersalud. No hay nadie en el país dándole el frente, y no solo a esta patología, a muchas más patologías, como desde la hipertensión arterial, los pacientes trasplantados, los pacientes de cáncer de próstata, los pacientes con problemas cardiovasculares, los pacientes de salud mental. O sea, aquí tenemos un problema crítico, y vemos una indiferencia grande. De esos pacientes de salud mental, tengo desafortunadamente muchos mensajes, pero son los anticonvulsionantes, todas esas enfermedades grandes o pequeñas que no tienen medicamentos. Gente del gobierno, el director del INVIMA, el doctor Rossi, dice que este tema es exagerado, que no hay esa escasez. Doctor Álvarez, gracias, muy amable. No, señora, a ustedes muchas gracias. 8:32 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Pese a que el ministro de Minas había dicho aquí hace 24 horas que Colombia no necesitaba importar gas, el presidente de Ecopetrol lo corrige y dice que está sobre la mesa la posibilidad de traer no solo gas de Estados Unidos, que es gas producido vía fracking, sino también desde Venezuela. PDVSA estaría lista para enviar ya primeras moléculas de gas a Colombia a partir del 1 de enero del 2025, quiere decir ya en 4 meses. Una producción, una importación express que estaría en camino. El problema para todos los colombianos es que desde el año entrante la crisis será grande en el tema de gas. Otro problema económico para el gobierno, por la idea del presidente Petro de reactivar la economía con un proyecto de ley para crear lo que se llama las inversiones forzosas de los bancos. Ponen el grito en el cielo los banqueros, los empresarios, los ahorradores, porque esa plata no es de los bancos. Esa plata le pertenece a usted y a mí, a quienes tenemos depósito en los bancos. La idea del gobierno es decidir qué hace con esa económica a las 8 de la mañana, 33 minutos, con la apertura de los mercados. El dólar está bajando 12 pesos en estos primeros minutos de negociación. Llega a 4.026 pesos como cotización promedio en el mundo frente a las principales monedas. También presenta un leve retroceso. El índice de XY, el índice del dólar mundial, un retroceso de 0,09%. El petróleo de referencia Brent sube 0,5%, ya supera los $81 por barril. Y es que los mercados, la gran mayoría, están reaccionando positivamente frente a los datos de inflación. No hay mayores presiones inflacionarias en términos generales en Estados Unidos, como lo escuchábamos hace un rato. Y con ese dato, pues toman nota los integrantes de la Reserva Federal para mirar si en septiembre bajan o siguen manteniendo estables sus tasas de interés. En Colombia, el grupo EPM también está reportando sus resultados financieros. En el primer semestre de este año tuvo ganancias por 2,9 billones de pesos. Crecen estas ganancias un 6%. Los ingresos fueron de 20 billones de pesos, creciendo un 9%. La compañía está calificando su balance financiero como positivo. Y Mineros también reporta resultados financieros. Compañía listada con sus acciones en la Bolsa de Valores de nuestro país. Ganancias en el segundo trimestre
trimestre por 70.235 millones de pesos, crecen un 25%, en parte por los buenos precios que ha venido registrando el oro. Estás escuchando Blue Radio. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Por segunda vez, la Corte Constitucional no pasó el examen de la reforma al Código Electoral en ese tribunal. Es una decisión unánime de la Sala. 8 de la mañana, 35 minutos, y del proyecto del gobierno, Víctor, para aumentar las inversiones, para crear la figura de la inversión forzosa en los bancos, ¿en qué hay? ¿En qué va? Pues Néstor, el gobierno sigue trabajando en este proyecto porque hace parte de ese paquete de medidas que llevará al Congreso de la República para generar reactivación económica. Entre las medidas, recuerde usted, está la famosa reforma tributaria, ley de financiamiento, y también de otro lado está este proyecto de inversiones forzosas. La gente sigue hablando muchísimo de este tema, no se conoce todavía el texto. El expresidente Iván Duque esta semana había dicho que este era el inicio del exprópiese de los ahorros del público colombiano, porque en la práctica el gobierno, y es la teoría del expresidente Iván Duque, el gobierno cogería una plata que es la que tenemos los colombianos en nuestras cuentas de ahorro para destinarlas con criterios políticos a financiar proyectos y sectores que quiera el gobierno nacional. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que aquí no se va a expropiar a nadie, respondiéndole al expresidente Iván Duque, y que siguen trabajando para ver cómo van a, ojalá concertadamente con los bancos, van a llevar este proyecto para que se vuelva una realidad. También hay pronunciamiento de Jonathan Malagón a través de sus redes sociales. Él es el presidente de Bancaria, representando aquí a los bancos, y dice lo siguiente, Néstor: el sector financiero considera que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendrían que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una tasa de interés más baja. Víctor, básicamente lo que está escribiendo el presidente de Asobancaria, rechazando también. Veo a todos los gremios oponiéndose con manos y pies al proyecto del gobierno de la inversión forzosa. Pero el gobierno, ¿por qué descartó la idea de los subsidios a las tasas de interés? Si el gobierno quiere incentivar la inversión en unos sectores, el presidente Petro ha hablado de vivienda nueva, de turismo, de economía popular. ¿Por qué no lo hacen no con plata de los colombianos? Esa plata no es de los bancos, ¿no? Esa plata es del ahorro de los colombianos. ¿Por qué no lo hacen a través del subsidio a las tasas de interés? Pues esa es una opción. Dicen que también es todo un paquete de medidas, ¿no? Y seguramente en la reforma tributaria vendrán algunos alivios, pero tributarios, no subsidios, para ciertos sectores de la economía. Pero este tema de las inversiones forzosas está metido en la cabeza del presidente Gustavo Petro. Él lo quiere sacar adelante porque ahí tendría unos recursos billonarios muy importantes para destinarle vía créditos a sectores que, según él, necesitan una reactivación y que están excluidos del crédito. Pero la polémica es esa, ¿no? Es plata de la gente, porque el gobierno quiere hacer uso de esos dineros. ¿Será que me la van a retornar cuando tengan que hacer los pagos? ¿Será que el dinero va a estar siempre disponible? A todas esas respuestas el ministro Bonilla ha dicho, sí, cuando usted vaya a sacar la plata de su cuenta de ahorro, se la vamos a devolver, no se preocupe. Sí, no, si todos los colombianos sacáramos la plata que tiene, pues el gobierno no tendría. Si el gobierno se queda con la plata de los ahorros para eso que llaman inversiones forzadas, que es ponerla en los sectores que le interesan políticamente al gobierno, esa plata ya deja de estar en el banco. Quiere decir, si usted y yo vamos al tiempo a sacar plata, es muy posible que la plata no esté. Pero Néstor, la plata, ¿usted cree que la plata que usted consignó la última vez o su salario está en el banco en estos momentos? El banco pero si hace rato puso esa plata a bailar. Esa es la naturaleza del sistema financiero. Si yo quiero disponer de esa plata, por supuesto que la puedo sacar. Claro, y va a poder seguir haciéndolo. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted? La pone a bailar es que hoy con análisis técnicos y rigurosos de riesgo para proteger el dinero.
Pero aquí lo que no sabemos es si el gobierno nacional va a tener los mismos criterios técnicos rigurosos a la hora de prestar ese dinero de En las el plantas andén que colombianas. pavimenta la Junta de Acción Comunal. A ver, con esa plata. le pongo un ejemplo, Luis Ernesto. Usted tiene en su cuenta de ahorros hoy, no sé, 10 millones de pesos. 10 millones. El gobierno va a coger 10 millones de pesos del señor Luis Ernesto Gómez y va a coger 5 millones de fulanito y va a coger 3 del padre Linero. Sí, señor. Okay, y va a decir, esa plata se la vamos a prestar ¿a qué? A la Junta de Acción Comunal, me parece. A la que es un Junta de buen Acción ejemplo. Comunal Okay. que va a construir una vía. Y esa Junta de Acción Comunal no sabemos si es buen deudor, si se va a quebrar, no sabemos si va a retornar la plata, si es una cartera de cobro fácil o no cobro fácil, porque la va a entregar con criterio político. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿cierto? Está claro. Pero, y le doy un dato, ¿Cómo sabe Junta de usted? Acción Comunal, ¿Cómo sabe usted que esa la Junta plata, de Acción Comunal, cómo sabe usted que la plata, la suya, la que cogieron suya y mía, para prestársela a quien quiere el señor presidente, va a regresar a su bolsillo algún día? Porque Lo que si hoy es alguna una junta- certidumbre, es una certidumbre financiera de que usted va a su banco y nunca en Colombia le ha pasado lo contrario. Usted va al banco Esa y nunca, certidumbre va a seguir, nunca le han Néstor. dicho, Luis Ernesto, su plata se perdió, ¿cierto? esa certidumbre va a seguir porque es que las inversiones que hace hoy el Estado y que que hace hoy la banca a través de inversiones forzosas que ya existen, esto no es nuevo, esto ya existe para el sector agrícola. Todas se desmontaron. Permíteme, Paola, Solo queda una, la de final. Permíteme, Paola, cuando un agricultor saca un crédito del Banco Agrario o saca un crédito y le va mal, la cosecha sale mal, porque eso puede pasar, entonces no puede pagar, por alguna razón ese agricultor no me pasa a pagar, algún colombiano no ha podido sacar plata del banco porque ese agricultor no pudo pagar. Entonces entendamos que las inversiones forzosas no implican en ningún momento un riesgo para los ahorradores. ¿Quién dice porque que no implica el garante un riesgo? primero es ¿Quién el dice que no Estado, implica un el riesgo? segundo Si fuera tan fácil, Luis Ernesto, no se necesitaría un proyecto de ley. ¿Qué es lo que va a plantear? ¿Qué es lo que está pensando el gobierno? Es decir, hoy existe solamente para temas de agricultura. El gobierno lo quiere para toda la economía. Lo puede ampliar para otros, pero le voy a dar un dato, Néstor. Mire, en Medellín tienen un sistema parecido de inversiones, no llamamos inversiones forzosas, sino de créditos, banca de oportunidades lo llaman, y son créditos al sector popular, ese sector informal que como no tiene historia crediticia, nunca accede a crédito, y entonces, pues no puede generar empleo, no puede crecer, no puede invertir en la maquinaria que necesitaría para producir mejor los alimentos que tiene, en fin. ¿Sabe? Esa tasa, esa banca de oportunidades tiene mejor tasa de retorno y mejor cumplimiento moroso que un banco normal. ¿Sabe por qué? Porque son personas trabajadoras, los colombianos son, y de sectores populares son trabajadores, y lo que hacemos con esto... no les van a prestar a los pobres. Claro, a pero la ¿sabe gente dónde de piden clases prestado ellos hoy? populares. En el gota a gota. Lo que estamos haciendo es que no pidan prestado en el gota a gota a tasas de interés de usura, o si no lo matan, Luis Ernesto, sino que accedan a un cierto. crédito en buenas Nadie ha hablado condiciones. de que esto va a acabar el gota a gota. Lo que está diciendo el gobierno es unos sectores que a él políticamente Claro, le interesan los van a recibir la plata. A mí me preocupa ahí el interés político, ese es el Claro. problema, porque a los otros le hacen todo un análisis de si pueden pagar o no. Que Aquí hay el interés distorsiona. político. Y ojo que ya esto ha pasado, Néstor, porque los bancos públicos han tenido que ser recapitalizados muchas veces por el gobierno, por el Estado. Nadie discute, Néstor, nadie discute que pues un crédito mientras más barato pues mejor, eso nadie lo discute, pero lo que sí hay en el trasfondo de esta propuesta es esa vieja manía de Petro de creer que la gente sale de pobre con un crédito. El único que sale de pobre con un crédito es el banquero, los demás no. Eso digámoslo. Entonces todo un cuentazo que se inventa que yo voy a coger las inversiones forzosas para hacer la gran reactivación. No es cierto. La economía requiere muchos más elementos que un crédito para poder cambiar de dirección, de orientación. Entonces aquí todo está montado sobre esa falacia. Y ya lo dije en esta semana, creo. Aurelio, ¿Usted sabe qué se inventó? ¿Usted sabe qué se inventó ese cuento? Pero déjeme decirle, todos los grandes negocios, los grandes emprendimientos en la historia del capitalismo, capitalismo que no le gusta al presidente Gustavo Petro, se han hecho financiados con préstamos, claro. O sea, dígame una los grandes empresa, negocios. dígame una empresa que haya salido adelante sin préstamos. Los grandes negocios una. Sí, le voy a decir una. Voy a decirle, por ejemplo, Tesla. Porque pero resulta es multimillonario, Aurelio. No. Perdón, tenía la financiación propia y usted sabe que esos recursos tienen un costo de oportunidad. Perdón, Daniel, pero Aurelio. déjeme
una pequeña cosita como para que me acabe de refutar mejor. Tesla no necesita crédito porque los bancos son los dueños de ella, porque los grupos financieros son los dueños de ella. Esa es la verdad. Es que hay que mirar en la realidad económica. Y una pequeña cosa, ¿usted sabe quién se inventó eso de que el crédito es la varita mágica para todo? Un señor que se llamaba Proudhon, que vivió en el siglo XIX. Los filósofos decían que era un gran economista y los economistas decían que era un gran filósofo. Y ahora estamos reviviendo, resucitando al Proudhon del siglo XXI. Bueno, pero los Aurelio, proyectos la de idea, inversión, a ver, Néstor. Aurelio, concéntrese aquí, vea el túnel, focus aquí conmigo, Aurelio. El tema es las inversiones forzosas, porque usted coge este pedacito para lanzarle la diatriba contra los préstamos en el sistema financiero. Lo que propone el presidente Petro no son préstamos, es coger la plata que hoy está en bancos, en el sector financiero, no repito, no es plata de los banqueros. Creamos lo que dice Luis plata Ernesto. del público que está depositada en el sistema financiero. Pero creamos lo que dice Luis Ernesto, que se coge una plata del público, se manda unos fondos obligatorios para prestar a más bajo crédito a ciertos sectores y que todos pagan. Creamos lo que diga Luis Ernesto. Listo, Néstor, yo lo creo y está bien, pero la respuesta es, ¿y eso realmente va a posibilidad la economía? Eso realmente es la varita mágica que nos va a sacar a todos. Cuando hay crédito, hay posibilidades de invertir, hay posibilidades de generar empleo y hay posibilidades. Que mire, Néstor, nada más capitalista que darle crédito a la gente. El gobierno que está en aprieto, Luis Ernesto, tiene la teoría de que a través de las inversiones forzosas la va a incentivar el motor de la economía. La preocupación es cuando esa cartera se deteriore, ¿quién la va a pagar? O sea, terminamos condonando y los colombianos pagando los platos rotos como siempre. No hay nada más capitalista que dar crédito. Ahora resulta que es mejor subsidiar la tasa de interés. Aquí se oponen constantemente a los subsidios. Y ahora es mejor fórmula económica subsidiar la tasa de interés. Cuando aquí lo que se está proponiendo es que el gobierno tengo un invitado en la línea para hablar de este tema, que es un economista, fue director de planeación, es el presidente de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, bienvenido, muy buenos días. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos los oyentes. Bueno, aquí estamos hablando un poquito del tema de las inversiones forzosas que quiere el gobierno nacional. ¿A usted le gusta la idea de la inversión forzosa? No, Néstor, es una mala idea para la reactivación económica. Tal vez primero hablar un poquito de esta idea que también ha surgido, que eventualmente es una expropiación de los ahorros de los colombianos. Sí. Eso no es cierto tampoco, hay que aclararlo. Las inversiones forzosas ya existen en el país desde hace 30 años, se hacen para el caso del sector agropecuario. Hay una ley que obliga a los bancos a invertir en unos títulos de desarrollo agropecuario a tasas de interés por debajo del mercado y con base en esos recursos se extienden créditos para el sector agropecuario, naturalmente enfocados especialmente en los pequeños campesinos. Doctor Milla, dicho eso, que ya existe para un pedacito de la economía que es el sector agropecuario, ¿qué significa una inversión forzosa? Porque creo que estamos partiendo mal del supuesto de que todo el mundo sabe qué es una inversión forzosa, ¿cierto? Claro que sí, Néstor. Mire, como su nombre lo indica, es una obligación legal que hace el Congreso de la República a través de una ley para que los bancos inviertan en algunos papeles que emite el gobierno. En el caso del sector agropecuario se llaman títulos de desarrollo agropecuario. Entonces los bancos están obligados, por eso se llama una inversión forzosa, a invertir en esos títulos de desarrollo agropecuario. ¿Y por qué están obligados? Porque pagan tasas de interés que están por debajo de las que pagan usualmente otros títulos. Entonces por eso la obligación. Y esa plata la utiliza el gobierno, en este caso para el sector agropecuario. La idea del gobierno es para ampliarlo para otros sectores, para hacer líneas de redescuento, créditos subsidiados para sectores estratégicos. En el caso que le menciono, Néstor, pues desde hace 30 años funciona para el sector agropecuario. El problema con esta idea, Néstor, es que primero pues no ha sido muy exitosa la experiencia justamente con estas inversiones forzosas del sector agropecuario. El crédito, digamos, para los pequeños campesinos ha aumentado, pero no es el problema de fondo realmente las tasas de interés. Aquí hay temas mucho más estructurales relacionados, por ejemplo, con la informalidad en la tenencia de la tierra, con la ausencia de activos, de innovación tecnológica. Esos problemas de fondo, si no se resuelven, usted puede poner un crédito subsidiado que no va a tener mucho impacto en términos justamente de aumentar la productividad y el crecimiento de un sector.
Eso por un lado, pero por otro lado hay unas consecuencias en el sistema financiero de esas inversiones forzosas. Cuando usted obliga a un banco a invertir en unos títulos, unos papeles que emite el gobierno nacional, que le rentan por debajo de las tasas de interés del mercado, lo que eso genera es que los bancos tengan que buscar esa pérdida de rentabilidad en otro lado. ¿Dónde la buscan? Pues naturalmente aumentando las tasas de interés de los créditos y o disminuyendo las tasas de interés de los depósitos. Pues al final de cuentas, esta estrategia que se piensa para la reactivación, lo que terminará haciendo es encarecer el costo del crédito, que iría en contravía justamente pues de una estrategia razonable de recuperación de la actividad económica del país. Sí, ¿qué riesgos hay, doctor Mejía, o qué beneficios puede traer, para ver el panorama completo, la posibilidad de que esos créditos que en principio están hoy en manos de los bancos, porque tienen, digamos que, el capital, el gobierno asumiría y decidiría qué entidades entregan esos créditos y a qué sectores de la economía o a qué sectores de la población entregan esos créditos con la tasa subsidiada? ¿Eso qué significa? El hecho de que el gobierno sea quien decida a quién van esos dineros a través de las inversiones forzosas. Pues mire, eso lo que indica es que el gobierno tendrá en su criterio, muchas veces político, electoral o también, por supuesto, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, que tomar la decisión justamente, bueno, a qué sectores va a asignar y cómo se va a hacer. En el caso del sector agropecuario, la gran mayoría se hace a través del Banco Agrario, también participan algunos bancos, pero el riesgo, por supuesto, tiene que ver justamente con esos criterios eventualmente políticos. Hay riesgos asociados con esa originación de crédito, qué tan buena va a ser esa capacidad de pago de las personas, de los sectores que van a llegar a esos créditos subsidiados. Por eso lo mejor, para evitar especialmente las consecuencias negativas que una inversión forzosa tendría en el encarecimiento del costo de los servicios financieros, es que si el gobierno quiere subsidiar créditos para sectores estratégicos, que lo haga directamente a través del presupuesto nacional, porque eso, digamos, es una política pública razonable que la puede hacer el gobierno, pero no a través de un encarecimiento de los costos para todos los colombianos, es decir, un aumento en las tasas de interés de los créditos, una reducción de las tasas de interés de los depósitos, que va en contravía, ratifico, de lo que sería pues un plan de reactivación económica como la que necesita el país. Doctor Mejía, esta semana, pues como este tema ha sido el más importante en las conversaciones económicas, estaba hablando con unas personas y me decían, mire, si el gobierno, así no sea Petro, imagínense en el candidato que llegue, el próximo presidente, la señora tal, el señor tal, es el que va a manejar la plata mía de los bancos, yo prefiero, dicen muchas personas, no tener plata en los bancos. ¿Usted qué cree? ¿Eso podría pasar? ¿Esto podría generar algún efecto psicológico sobre la gente para impedirles ahorrar en los bancos o inclusive masivamente salir a retirar su dinero ante la desconfianza que les produce que políticos de turno terminen manejando su plata? Pues mire, Víctor, yo creo que es muy importante también clarificar, como lo hizo al principio, que las inversiones forzosas ya existen y que no son de ninguna manera una expropiación de los ahorros del sistema financiero y de los hogares que tienen justamente sus recursos en el sistema financiero. No hay que olvidar también que esos ahorros tienen una protección a través del Fondo de Garantías de Institución Financieras, que protege hasta 50 millones de pesos para cada persona que tenga un ahorro en cualquier cuenta en un establecimiento de crédito. Entonces, esa idea de que eventualmente habría un pánico, yo creo que vale la pena aclararla. Aquí no se está hablando de eso. Sin embargo, eso no implica que no sea una mala idea. Nosotros consideramos que las ideas de inversiones forzosas pues van justamente en la dirección contraria a lo que se requiere. Es crédito más barato, mayor oferta de crédito y una medida de inversión forzosa. Además, técnicamente se conoce como represión financiera. La represión financiera fue muy utilizada en Colombia, especialmente en la década de los 70s y 80s, y la consecuencia natural fue muy baja oferta de crédito, muy poca profundización financiera y, por supuesto, muchas dificultades para que los hogares y las empresas pudieran acceder a ese crédito. Sí, de hecho esas inversiones forzosas son parte de esa represión financiera, doctor Mejía, y hay una relación directa entre esa represión financiera con el margen de intermediación de los bancos. ¿En cuánto podría encarecerse el crédito para todos los colombianos si llega a pasar este proyecto de inversiones forzosas que quiere el presidente Gustavo Petro?
Pues Paola, sabemos la magnitud, la dirección, perdón, es decir, va a aumentar el costo, pero no la magnitud. Eso dependerá de los detalles del proyecto de ley que presente el gobierno nacional, es decir, cuánto van a tener que invertir los bancos desde el punto de vista de su portafolio en esas inversiones forzosas, qué tasa de interés le va a ofrecer a los establecimientos de crédito del gobierno nacional para esas inversiones forzosas. Una vez se tengan esos elementos, el monto y las tasas, se podría hacer un cálculo sobre la magnitud del impacto en el margen de intermediación. Lo que sí es claro es que cuando se introduzcan, pues va a aumentar justamente el costo de la intermediación y eso afectará negativamente a los hogares y a las empresas. Doctor Mejía, usted lo acaba de mencionar tangencialmente, pero creo que es un punto importante. Hoy, si se llega a quebrar un banco y yo tengo 10 millones de pesos en mi cuenta de ahorro, hay una cosa que me cubre, hay un seguro de Fogafín, el seguro de depósitos, y me cubre esa plata y me responden por ese dinero y pues yo no salgo perdiendo plata. Si se hace este tema de las inversiones forzosas, el dinero se va para el sector público, hay incumplimientos de pago, de todas formas estos dineros estarían cubiertos por Fogafín. ¿La gente estaría protegida? No, el garante de cualquier problema desde el punto de vista del crédito otorgado a través de líneas de redescuento utilizando recursos de inversiones forzosas es el gobierno nacional, porque al final de cuentas el gobierno es el que va a tener que hacer a través usualmente de bancos de primer piso como el Banco Agrario esos créditos. Si hay un crédito que no se paga, pues el principal responsable ahí será el Banco Agrario, si es el caso, digamos, del banco público que quiere utilizar el gobierno, y si hay problemas en el patrimonio del Banco Agrario, pues naturalmente quien tiene que entrar a responder es el gobierno nacional, que es el accionista, el propietario de ese banco público. Entonces, por el lado, digamos, de los bancos, realmente no hay riesgo desde el punto de vista de eventualmente pérdidas patrimoniales, porque el garante fundamental de esto es el gobierno nacional. Por eso ratifico, yo creo que en vez de pensar en esto, que tiene consecuencias muy negativas, lo más razonable es que si el gobierno quiere hacer una estrategia de créditos subsidiados, lo haga directamente a través del presupuesto general de la nación. Sí, de créditos subsidiados significaría ¿qué, por ejemplo, doctor Mejía? Tasas de interés más bajas que las del mercado. Por ejemplo, si quiere financiar el sector estratégico del turismo, para pequeño turismo ambiental, pues que ofrezca líneas de redescuento a través del Banco Agrario, a través de bancos de segundo piso, con tasas de interés que están por debajo de la del mercado. Y esa diferencia entre la tasa de interés de mercado y la tasa que quiere el gobierno, pues se paga a través de recursos públicos. Vale. Luis Fernando Mejía es el presidente de Fedesarrollo. Sobre esta, que es una de las ideas del gobierno, el ministro de Hacienda dice que no es una expropiación, que es la teoría que tienen algunos alrededor de este debate. Doctor Mejía, gracias. Con mucho gusto, Néstor. Un saludo muy especial para todos. Un feliz día. Víctor, las posibilidades de que el gobierno obtenga la aprobación del Congreso en el trámite legal de reforma legal que quiere el gobierno en este momento son de... Uy, Néstor, yo no sé, yo le pondría que 50-50, porque pues de todas formas el gobierno tiene un gran apoyo político y unas bancadas a su favor y le aprueban proyectos. Esto tiene que pasar por el Congreso de la República, pero yo lo que sí me aventuro a decirle es que tal vez este proyecto va a generar mucha más discusión en el Congreso que la misma reforma tributaria que también va a presentar el gobierno nacional. Ahora, esa reforma legal, yo no sé si usted la vea pasando, Héctor, va a ser producto de un gran debate no solo dentro del Congreso. Aquí se van a meter todos los gremios, se va a meter todo el mundo, por supuesto, porque estamos hablando, cifras preliminares, más de 30 y pico billones de pesos que podría ser destinado a crédito para el sector productivo. 8 de la mañana, 58 minutos. ¿Lo ve, Héctor? ¿Me dice si lo ve? Pues no, me parece difícil, entre otras cosas, porque yo creo que el gobierno pues ha perdido la discusión pública, digamos, en la opinión pública, porque desafortunadamente la deliberación en Colombia no está siendo leal. Y mire, déjeme decirle, Néstor, yo no estoy de acuerdo con eso de las inversiones forzosas. Me parece una mala idea. Ya ha sido probada. Aquí la promovieron economistas que son muy reverenciados, el doctor Miguel Urrutia, el doctor Roberto Junguito. Todos esos promovieron inversiones forzosas en el siglo pasado. Pero yo no estoy de acuerdo con ellas, pero lo que sí me molesta mucho es que la deliberación pública le diga mentiras a la gente y que le diga que le van a expropiar y que cuando usted vaya a llegar a sacar la plata al banco no se la van a dar, porque como lo repitió
3 o 4 veces en la entrevista del doctor Mejía, de eso no hay riesgo. Y me imagino que para eso lo llamamos, para preguntarle eso. Si cuando el gobierno dice que eso no es una expropiación, es o no es, y el doctor Mejía, que es un economista prestigioso, sí, de acuerdo, dirige tal vez el centro de pensamiento más importante, dijo 4 veces que eso no hay riesgo. Pero, a pesar de lo cual eso se sigue repitiendo, y yo creo que el gobierno no va a poder ganar esa discusión. Estoy de acuerdo con usted, no vale la pena repetirlo. Dicho que no es una expropiación, pregúntese usted, es que al final no hay debate porque usted me está diciendo, no estoy de acuerdo con la idea de la expropiación, con la idea de la inversión forzosa. La pregunta de fondo, si es conveniente o no entregar el dinero de los ahorradores con unos criterios políticos y electorales, generando un riesgo adicional en que esos créditos y esa cartera se venza muy rápidamente, generando inestabilidad. Indudablemente una política de estas, por nueva y por billonaria, pues tiene riesgos y hay que analizarlos muy bien. Hay que recordar que esto iría al Congreso y se haría con una discusión serena donde habría participación de todos los sectores. Pero hay que analizarlo sin populismo, porque es tan populismo ofrecer plata a rodos, populismo de izquierda, como usar la estrategia del expropiese, del fantasma del castrochavismo, que es populismo barato de derecha. Hay 2 razones, independientemente de lo que al final decidan los que saben y el Congreso, hay 2 razones para intentar innovaciones en materia de crédito. Una es que hay muchos sectores sin crédito en Colombia, básicamente porque el criterio que se usa para prestar es el de certeza de repago, y el Estado debe